Y qué alegría que podemos estar en la casa de Dios para estudiar su palabra. Y qué bueno que hemos parado de esta semana que ya terminó, pasó Tirana a México de volada. ¿Verdad que sí? Pasó de volada, pero eso también es bueno, porque significa que Jesús está cada día más cerca. Y no sé ustedes, pero ¿quién quiere irse a casa ya? Y digo el cielo, ¿no? La casa. No se me vayan a la casa literal ahorita, ¿eh? Estoy hablando de Canaán celestial. Somos ciudadanos del cielo. Aquí somos peregrinos nada más en esta tierra. Y si usted todavía sueña con quedarse acá y cumplir todos los sueños habidos y por haber, cuidado. Puede que se olvide del sueño mayor que es ir al cielo. Se puede distraer. Así que nuestro deseo sea siempre la segunda venida de Jesús. E ir al cielo, donde ya no vamos a tener que trabajar como se trabaja aquí. Y no nos vamos a cansar como se cansa aquí. Y vamos a poder vivir con Jesús para siempre. Así que en esta noche vamos a estudiar el segundo mensaje con el tercero, porque son prácticamente, no son los mismos, pero van más al grano, más al punto de lo que es los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Y vamos a meditar en ellos, especialmente o principalmente el capítulo 14, versículo 8, que es el segundo mensaje, sin olvidar que el tercero también es importante. Todos los mensajes de los tres ángeles son importantes. Habíamos dicho ayer también que ellos van en cronología, o sea, van cronológicamente en orden. El primer mensaje, después sigue el segundo y el tercero, y la persona que no acepta el primer mensaje, la última advertencia de Dios al mundo, no va a aceptar el segundo ni el tercer mensaje. Y la persona que acepte el primer mensaje va a aceptar el segundo y el tercero, y todo lo demás que Jesús quiera decirnos. Pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a hacer una oración nuevamente, cortita. Vamos a pedir a Dios que nos hable, porque siempre que abrimos la Biblia hay que orar. No es cualquier libro, no es un libro común. Es un libro donde el autor vive y reina para siempre. Y Él es el que nos debe dar el entendimiento. Oremos. Querido Padre, en esta noche, gracias porque estamos aquí en tu casa, descansando ya de la semana, de la rutina, y descansando en tu santo día. Pero también lo estamos haciendo, escuchando tu palabra, escuchando alabanzas. Y queremos nuevamente pedir que tu Espíritu Santo sea el que nos hable a través de la Biblia, que nos des el entendimiento y también que nos ayudes para luego entonces ponerlo en práctica cuando salgamos de aquí. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahí dice el título, Mensaje del segundo ángel. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, que dice allí, otro ángel, ¿por qué dice otro? Porque ya había habido uno primero, ya hablamos ayer del primero, ahora viene otro, entonces dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y fíjense que el segundo mensaje angelical es solo un versículo, y se acabó. Después viene el tercero, en el versículo siguiente, pero es un solo versículo. Sencillo, conciso y al punto. Y habíamos dicho que nosotros somos esos ángeles. Los ángeles es el mensajero. Y los mensajeros somos nosotros. Por eso no vaya a pensar que, qué bueno que los ángeles hagan el trabajo. No. Ese es un trabajo que nosotros como hijos de Dios debemos cumplir y debemos anunciar al mundo. También habíamos dicho que Apocalipsis, a estos sistemas, a estos poderes que Satanás usa para engañar al mundo entero, primeramente Apocalipsis le habla o las llama como bestias. Hay una bestia y hay una segunda bestia. Pero luego Apocalipsis le cambia un poco el nombre, pero se refiere a lo mismo, y ahora ya le llama Babilonia. Y para entender qué significa Babilonia, o qué representa Babilonia, qué es esto de Babilonia, por qué Babilonia y no una bestia ahora, sino ahora Babilonia, siendo que el imperio de Babilonia literal ya no existe, existió 600 años antes de Cristo, tenemos que irnos hasta el libro de Génesis, al principio de la Biblia.
¿Sabes que en el mundo que vivimos nosotros hoy, en los medios seculares, los científicos a veces, los gobernantes, las instituciones educativas, son incapaces de comprender el mensaje profético y muchas veces la misma Biblia en su totalidad? Porque muchos de ellos creen que inclusive el libro del Génesis, para empezar, Génesis capítulo 1, que habla de la creación, y de ahí en adelante, es solo algo como un cuento nada más, un mito. Como que es algo como si fuera también las profecías de Nostradamus, por ejemplo. O como si fuera una profecía más de los mayas. Y lo toman como algo que no es realmente como es algo poético, algo simbólico. Le hablas de que hubo un gran diluvio en esta tierra y dicen, no, más bien pasaron millones de años y las especies empezaron a evolucionar y terminan a la conclusión de que tú y yo somos una mera casualidad de un capricho de la naturaleza que se alinearon los planetas y ahora estamos nosotros aquí. Y cuando miran Génesis y ven la creación, no lo toman como 6 días literales y que el séptimo Dios descansó. Lo toman como algo metafórico, es más, algunos cristianos hasta lo toman como milenarios, dicen, no fueron 6 días literales, fueron 6.000 años, 1.000 años por cada día. Sí, pero eso es en lenguaje profético, no en Génesis 1. En Génesis 1 solamente está la creación. Y sabemos que fueron 24 horas de cada uno de esos días de la creación de Dios, porque decía, y era la mañana, la tarde y la noche del primer día. Había un atardecer, había un amanecer. Entonces tenemos mucha confusión. Y para nosotros entender dónde y cómo se originó este tema de Babilonia, que todavía existe, la manera de pensar como Babilonia, tenemos que ir a Génesis, porque vamos a ver que Babilonia empieza en la Biblia en Génesis capítulo 11. Después que vino el diluvio, Noé predicó, vino el diluvio, se van las aguas, el arca de Noé se posa en las montañas de Ararat. Dios le vuelve a decir a Noé y a su familia que debían multiplicarse nuevamente, porque la humanidad se había resumido otra vez en 8 personas. Y tenían que otra vez poblar el mundo porque estaba vacío. Así como le había dicho a Adán y Eva, que haya frutos en ellos y se multipliquen. Bueno, con Adán y su familia pasó lo mismo. Y más o menos se calcula que 100 años después del diluvio, aparece una torre. Ustedes la conocen, habrán escuchado hablar de la Torre de Babel. Y ahí empieza el problema y vamos a empezar a entender lo que es Babilonia. Pero vamos a Génesis capítulo 11, porque el capítulo ahí dice 1 al 11, ¿por qué? Porque ahí está toda la historia, cómo cayó Adán y Eva, desde la creación, después el pecado, etcétera, hasta pasar lo que fue el diluvio. Y llegamos al capítulo 11, pero vamos a leer el 9 para que vean lo que yo estaba diciendo, donde Dios mandó a los seres humanos después del diluvio que se dispersasen y que poblaran toda la tierra. Y dice allí, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces, en esa época, ¿se acuerdan que Noé y sus hijos vivieron muchos años? De hecho, Noé tenía 600 años cuando sucedió lo del diluvio. Las personas antes del diluvio vivían mucho tiempo, mucho más de lo que vivimos nosotros. Y eran personas más fuertes físicamente, mejor genética. Y ellos se multiplicaron. Y en cuestión de poco tiempo ya la tierra empezó a poblarse nuevamente. Solo que lo triste de la historia, que así como Caín y Abel, uno tomó el camino de la rebelión hacia Dios y el otro tomó el camino de la obediencia hacia Dios, volvió a pasar lo mismo después de Noé, a través de sus descendientes. Y se vuelve a repetir la historia. Un pueblo empieza a tomar la rebeldía contra Dios y otro se mantiene fiel a Dios. Y para entender también lo que es Babilonia, es importante entender el significado de Babilonia. Sabes que en el Antiguo Testamento los nombres tienen mucha importancia. No tienen un nombre porque así nomás. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos hijos aquí en la tierra, le ponemos porque o el nombre del papá o del abuelito o porque suena bonito. Pero en la antigüedad no era así. El nombre tenía un propósito, un significado.
No iba por qué tan bonito sonara. Entonces, vamos a ver algunas ideas para que entendamos qué significa Babilonia. Vamos a poner unos ejemplos. Ahí arriba ustedes ven que tenemos a Eva, que significa madre de todos los vivientes. Tenemos a Babel, de ahí viene la torre de Babel, que significa confusión. De hecho, la torre de Babel se llamaba Babelú, que significaba también para ellos, en el mundo pagano, la puerta de los dioses. Pero después se llegó a pasar a Babilonia porque significó confusión. Entonces tenemos, por ejemplo, Betel, que significa casa de Dios. Peniel, rostro de Dios. Jacob o Israel, Jacob es suplantador, Israel, príncipe de Dios, o Israel también puede significar pelear con Dios, el hombre que pelea con Dios. Y luego tenemos Yahvé Jireh, que significa Dios proveerá, ¿no? Y a veces hasta lo decimos, o Jehová Jireh, decimos en español, ¿no? Entonces el fundador de Babilonia, ¿saben quién fue? Fue un hombre que se llamó Nimrod, y lo dice Génesis. ¿Y saben qué significa Nimrod? Rebelión. No es casualidad. Así que no le vaya a poner nunca a su hijo Nimrod, ¿eh? Y nunca he escuchado a nadie que se llame Nimrod en esta tierra. Espero que no exista ninguno. Pero en esa época, allí por Génesis capítulo 10, se menciona Nimrod, un hombre malvado, un hombre descendiente de Noé, claro, que como Caín decidió rebelarse contra Dios, ir en contra completamente de Dios y empezar su propia ciudad, su propio imperio. Inclusive fundó lo que es, y conocemos después, la gran torre de Babel. Ahí tenemos a Nimrod, una imagen, alguien que dibujó, y entonces significa rebelión. La construcción, dice allí el cuadro, la construcción de Babilonia y su torre fue su acto de rebelión contra Dios. Porque cuando hablamos de la torre de Babel, sabemos que fue construida con el objetivo de decir, bueno, Dios dice que destruyó la tierra con un diluvio, por si acaso vuelve a suceder, ya tenemos cómo escaparnos, nos subimos bien alto a la torre y el agua no nos ahoga, no nos destruye otra vez. Entonces el Nimrod y su descendencia no eran ateos, ellos no negaban la existencia de Dios, sabían muy bien que existía Dios, sabían muy bien la historia del diluvio, y por rebelión dijeron, Dios otra vez por si nos llega a castigar, vamos a hacer una torre para hacernos un nombre. Porque la torre no era solamente para que sea un lugar alto donde ellos pudiesen escapar, sino también era un lugar donde había muchos laboratorios, donde había investigación. Pasa que, miren, el mundo nos dice, todo lo que la Biblia dice, ellos lo dicen al revés. En la escuela secundaria, aquí todo lo que es público, te van a enseñar que cuanto más antiguo el mundo, cuanto más atrás la historia, más burra eran las personas. Hasta llegar al punto donde estaba el hombre de la cueva, ¿no? Y medio que los picapiedras, ¿no? Como ustedes ven en las caricaturas, ¿no? Y medios brutos y cazadores y qué sé yo. Pero la Biblia te enseña que es todo al revés. Cuanto más atrás, más inteligentes eran. Usted mira los imperios, como Egipto, que hoy en día como uno le encuentra muchas veces lógica, dice, fueron extraterrestres. En vez de, es que ellos estaban más avanzados de lo que estaban. Incluso los indígenas, los incas, los mayas, los aztecas, por hablar aquí de América, los mismos indígenas de este país, usted va a ver que de tonto no tenían nada, y de precarios y personas que no sabían de nada. No, es más, si se trata de naturaleza, están 1000 veces más expertos con la naturaleza o conocimiento de la naturaleza que nosotros. Yo le puedo asegurar que si usted se pierde en el medio de la nada y no tiene un teléfono, no va a saber para dónde es el norte, el sur, el este o el oeste, a menos que haya ido conquistadores y le hayan enseñado cómo mirar a las estrellas y poder ubicarse en la tierra. Entonces, ¿quiénes eran más inteligentes? Porque hoy nosotros sin esta familia se nos apaga el cerebro, pareciera. Entonces, antes la gente era bien inteligente y en la torre de Babel no era simplemente una torre de, no sé, de barro con un poco de paja y pues un círculo que iba para arriba. Eso habrá sido algo
tremendo. Si usted ve los rascacielos de hoy, que están bonitos, puros vidrios y tan bonitos, bueno, en esa época quizás no había vidrio, habían otras tecnologías, pero habrá sido tremenda torre. Una maravilla de la arquitectura humana. Y no era cualquier cosa. Y el objetivo de esa torre, había uno más. Era crear un nuevo orden mundial. Y tú dirás, me suena eso del nuevo orden mundial. ¿Sabía que eso no es nuevo? Eso ya desde Génesis, que ya se viene intentando un nuevo orden mundial. O mejor dicho, un antiguo sería en esa época, ¿no? Porque ya de nuevo no tiene nada, pero un orden mundial, ¿no? Donde se pudiera unir la humanidad con un solo objetivo. Y vamos a ir analizando un poquito esto de Génesis capítulo 11, luego vamos a volver al mensaje del segundo ángel, no nos estamos desviando de él, estamos identificando y entendiendo qué es Babilonia, porque el segundo ángel dice que ha caído Babilonia. Y que ha hecho beber del vino de furor de su fornicación a todo el mundo. De paso, beber del vino, el vino en el lenguaje profético significa doctrinas falsas. Y beber es como ha engañado, ha hecho que mucha gente, o el mundo entero, sigan tradiciones de hombres. Eso es lo que significa que ha hecho beber el vino de furor de su fornicación. ¿Fornicación por qué? Porque dice seguir a Cristo, pero no lo sigue, se acuesta con Satanás. Sí, entonces es simbólico, pero tiene una aplicación espiritual. Entonces, ¿por qué vino también? Porque el vino fermentado emborracha. Usted ha visto que hay personas que en su sinceridad, a veces en su inocencia, están borrachos espiritualmente hablando, que de repente ven la verdad, ven a Jesús, se les predica de Jesús, se les predica el Evangelio y pareciera que no lo entienden. Que parecían que dicen, no, sí, está clarito. Pero entró por acá y salió por allá. Y a veces uno que ya conoce un poco la Biblia y va a la iglesia, uno dice, pero ¿cómo será posible que no lo ve como yo lo veo? Porque existe la borrachera espiritual, o sea, existe el estar embriagado con el mundo, con las tradiciones del mundo, con la cultura del mundo, con las ideas preconcebidas del mundo, que cuando viene la verdad sencilla, simple, el hombre, el ser humano a veces está como que, no, amén, ok. Se da vuelta y sigue todo igual. No hay efecto, porque así pasa con un borracho. Cuando una persona está borracha, ve borroso, no logra ver y distinguir y tener discernimiento. Y lo que es claro, no lo ve claro. Por eso el vino de Babilonia emborracha, no permite ver claramente la verdad de la palabra de Dios. Y por eso dice, le ha hecho beber del vino a todo el mundo, dice, no dice a solo algunos, o sea que la mayoría del mundo. Entonces volvamos a Génesis para seguir entendiendo qué es esto de Babilonia. Un orden mundial. Génesis capítulo 11, ahora versículo 1 y 2. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. ¿Cuántas lenguas tenían? Una sola. Ahí nadie hablaba inglés ni español y olvídese, todos esos son idiomas que vinieron después. Eso no existía ni el chino mandarín, ni el italiano, ni el portugués, ni el dialecto que hablan en su país, no existía. Había una sola lengua. Y luego dice, y unas mismas palabras. En otras palabras, estaban todos en la misma página, con el mismo objetivo, con la misma misión. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura, tierra de Sinar, y se establecieron allí. ¿Saben dónde estuvo Babilonia? O sea, Babilonia, lo que fue el imperio de Babilonia físicamente, ¿dónde estuvo hoy? O ¿en qué parte del mundo sería hoy? Irak. Allá el país de Irak. Y ustedes sabían que Saddam Hussein, que ya lo eliminaron, ¿verdad? Él tenía la ilusión, él se creía que era descendiente de Nabucodonosor, de uno de los reyes de Babilonia. Y él tenía la intención de volver a construir Babilonia. Y había comenzado a hacer algunos palacios, algunas cositas, pero obviamente Dios no iba a volver a permitir que Babilonia, literal, o sea, el imperio otra vez de Babilonia, se volviera a levantar. Y bueno, pasaron cosas y este país pues lo eliminó del mapa, ¿no? Pero allá las ruinas de lo que quedó Babilonia, de hecho, en algunos, creo que ahorita debe estar estaba en el Museo de Berlín, en Alemania, que ahora está en reconstrucción, lo están remodelando, hay una de las paredes grandes de Babilonia, se llama
de Ishtar, se llama la entrada, una puerta que obviamente los arqueólogos encontraron, la desmontaron, la montaron bien pieza por pieza, y usted lo habrá visto, lo puede poner en Google, y es una puerta hermosa, así con azulejos azules y dorados, de lo que fue un pedacito de lo que fue Babilonia como ciudad, algo maravilloso, preciosa era la pared, ¿no? Entonces, dice aquí, en el contexto, que todo lo que hacían era con un mismo objetivo, un mismo idioma, imagínense. Los idiomas de alguna forma nos separan, nos dividen, pero en ese momento había una sola lengua, no había ninguna otra, todo el mundo se entendía y el objetivo era siempre el mismo, era consolidar un solo pueblo, un solo grupo de personas en rebelión contra Dios. Es más, el hecho de que Nimrod creara una de las primeras ciudades después del diluvio, también era rebelión, porque Dios nunca tuvo el objetivo que el ser humano viviera apretado, apachurrado, todos en ciudades. Eso es un objetivo del diablo. Todas las ciudades que vemos en el mundo, eso nunca fue voluntad de Dios. Porque, ¿qué pasa cuando todo el ser humano, por causa del pecado, se vive en una ciudad todos apretados? Violencia, promiscuidad, robo, corrupción. Y usted sabe muy bien que donde hay grandes ciudades, ahí hay corrupción y violencia y maldad. Por eso Dios, nosotros como adventistas conocemos el mensaje de tratar de vivir fuera de las ciudades. Trabajar en la ciudad para alcanzar a los que están en la ciudad que necesitan de Dios, pero si es posible vivir afuera, criar a los hijos afuerita, en la naturaleza, porque la ciudad nunca fue el objetivo de Dios. Pero Nimrod, contrario a Dios, construyó una ciudad y empezó a construir esta torre. Un mismo objetivo. Vamos al libro, ahí capítulo 11, ahora versículos 3 y 4. Y se dijeron unos a otros, y se dijeron, unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Ven que no solo la torre, una ciudad, cuya cúspide o la parte más alta llegue al cielo. Y hagámonos un nombre. ¿Sabe qué significa esta expresión allí? Hagámonos un nombre. Es enorgullezcámonos, hagámonos fama, famosos que nosotros somos los meros de la tierra. Y luego dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea, que ellos querían un nuevo orden mundial con una capital en un solo lugar. Ellos querían ser los amos y reyes de esta tierra. Le pregunto, ¿los gobiernos quieren hacer lo mismo? Todos quieren hacer lo mismo, pero solo algunos son los que realmente están buscando y que tal vez pueden hacerlo. Por eso todo lo que pasa en Génesis se vuelve a cumplir en el tiempo del fin. Le voy a leer aquí, no está allá arriba, una cita de lo que nosotros le llamamos el espíritu de profecía, pero es una señora inspirada por Dios, una escritora que se llama Ellen White. Ella escribió un libro como comentario a lo que dice aquí la Biblia, que se llama Patriarcas y Profetas, página 99, que dice ella: decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Hasta hoy andamos peleando a ver qué país hace la maravilla del mundo más bonita, ¿no? O más grande, ¿no? ¿Ven que el ser humano sigue siendo el mismo? Dice, estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñorearan de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría admiración y el homenaje del mundo, y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre, que debía alcanzar hasta los cielos, estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores, o sea, vanagloria, ¿no? Gloria hacia ellos mismos, para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. O sea que el objetivo detrás de todo esto era el orgullo humano, era enaltecer a sus creadores. Y no pasa lo mismo hoy. Los imperios, los países, el comunismo, los patriarcas, no patriarcas, los que son los que mantienen reyes o reinos,
Todavía existen unos que otros por ahí, y aunque ahora haya repúblicas que no son reyes, pero son presidentes, pero más de uno se cree rey. Porque el corazón humano, lejos de Dios, siempre es el mismo. El amor al poder es una enfermedad que Satanás le contagia a las personas que no siguen a Dios. Porque tú has visto personas que tienen fama, dinero, lo tienen todo. Y tú dirías, con todo el dinero que tiene, ¿por qué no se vaya al Caribe, se toma un coco, se pone en una hamaca abajo de las palmeras y disfruta su vida? Ya hizo su vida, tiene dinero hasta que se muera. Pero ahí están, y batallando, y buscando poder, y poder, y poder. Y uno diría, ay, si yo tuviera tanto dinero, yo me voy allá a las montañas, tranquilo. O me voy a hacer obra misionera, el que es cristiano, ¿no? Ayudo a los pobres, todo. Pero esta gente tiene un amor por el poder tan enfermizo, porque es una enfermedad mental. Y eso es causado porque eso, ¿quién originó? ¿Quién es el que tiene ese amor por el poder y porque lo adoren? Satanás. Y si tú no sigues a Dios, Satanás te va a inculcar y te va a heredar y te va a inyectar la misma enfermedad que él tiene. Y muchos humanos lo siguen teniendo, como lo tuvo Nimrod y todas las personas de esa época de Babel. Vamos entonces ahora a ver cómo empezó a tratar Dios con este asunto. Vamos a ver que Dios, cuando ve esta escena y que este pueblo rebelde estaba haciendo estas cosas, investigó lo que estaba pasando. Y es interesante porque lo que Dios hace de investigar antes de hacer un juicio, Jesús investiga, empieza a mirar, a ver, ¿qué están haciendo? Lo hizo con Adán en el momento que él peca, va y lo llama, ¿no? Adán, ¿dónde estás? Y Adán allá corriendo, ¿no? ¿Cómo que dónde estás? Dios sabía dónde estaba Adán, pero ¿por qué le pregunta? Porque le da la oportunidad que el culpable se defienda y diga su opinión, el por qué. ¿Por qué usó su libertad para elegir el camino equivocado? Dios nos da la oportunidad, Dios quiere que uno investigue, Dios o Él mismo investigue y nos da la oportunidad. Y mira lo que dice aquí en Génesis 11, ahora versículo 5. Dice, y dio Jehová para ver la ciudad. ¿Qué pasó? Mira la escena, o sea, descendió Jehová, o sea, no es que literalmente fue y caminó allá adentro, pero es como decir, prestó atención a lo que está pasando. Dice, para ver la ciudad y la torre que edificaban, ¿quiénes? Los hijos de los hombres. Y la expresión hijo de los hombres acá es contrario a los hijos de Dios, o las hijas de Dios que dice Génesis. Los hijos de los hombres son los rebeldes, los que van en contra de Dios. Y obviamente los hijos o hijas de Dios son los cristianos o los que seguían a Jesús, seguían a Dios. Entonces dice que Dios descendió para ver, o sea, en otras palabras, para investigar, a ver qué estaba pasando ahora. ¿Será que Jesús o Dios no sabía? Claro que sabía todo lo que estaba pasando. Pero Dios siempre da oportunidad y Él hace siempre una investigación antes de traer un juicio. Por eso hoy nosotros sabemos que Dios está investigando, o sea, le llamamos el juicio investigador, porque no es la primera vez que Jesús o Dios investiga un caso antes de hacer un juicio. Y antes de que Él venga, que será el último evento, antes de que venga en las nubes de los cielos y termine esta historia de pecado en esta tierra, tiene que haber hecho un juicio, lo mismo, descender, ver cómo está la tierra, probar los corazones, sellar a su pueblo, el que no está sellado recibirá la marca de la bestia, de Satanás, pero hay un proceso. Y no es la primera vez que lo hace. Mira, acá hay un ejemplo. Dios se acerca e investiga qué estaban haciendo estos rebeldes. También Dios lleva un registro, porque para tú hacer una investigación significa que cuando investigas, anotas y dejas un récord. Así pasan en las cortes del mundo igual. Si usted comete un delito, lo van a investigar. Y todo lo que investiguen de usted queda archivado en los récords. Para que cuando venga entonces la sentencia, antes de la sentencia se pueda ver todas las evidencias, si es culpable o no. Dios hace lo mismo. Entonces empieza a guardar récords de qué. Porque miren, Dios es Dios y no tiene que darle explicación a nadie. ¿Qué es Dios? ¿Quién le puede discutir a Dios? Pero Dios en su amor y en su misericordia y en su paciencia, a todo en evidencia, para que tú y yo, cuando estemos en el cielo, cualquier gente que dice, pastor, ¿cómo vamos a saber que en el cielo no vamos a pecar otra vez? Nadie se le va a ocurrir otra vez a hacer como el Lucifer y pecar, ¿no? ¿Por qué no va a volver a pecar? Nadie. Porque las evidencias, la Biblia dice que juzgaremos con Dios en el cielo, podremos ver las evidencias de toda la historia del pecado de esta tierra, los ángeles, los malos, todo, y todos vamos a llegar a la conclusión que Dios es justo.
podríamos decir, no Dios, si tú así lo decides, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para cuestionar? Alabado sea tu nombre. Y sería suficiente. Pero Dios a la ¿de qué? Miren, juzguen, entre comillas, por ustedes mismos. Aquí está la evidencia. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Aquí está. Y ahí sí que no va a quedar, pero ni rastro ni nada de dudas de que Dios es verdad y que ese es el camino. ¿Y a quién, con una mente mejor, porque en el cielo vamos a ser más perfectos, se le va a ocurrir otra vez rebelarse contra Dios? No, no va a tener sentido. Jamás nadie lo va a volver a hacer. Porque va a haber quedado demasiada evidencia que ese no es el camino correcto y que no vale la pena ir por allí. Entonces, miren, Dios pone límites. Y esto tenemos mucho cuidado. Porque cuando hablamos de la gracia, lo decíamos, lo dijimos varias veces en la semana, a veces pensamos que la gracia es ancha, pero la gracia no es ancha, el camino de la salvación no es ancho, es angosto. ¿Okay? La gracia me transforma, la gracia me lleva a no vivir más yo, más Cristo vivir en mí, me lleva a ser una nueva criatura, me lleva a caminar en obediencia, en fidelidad a Dios, me lleva a vencer el pecado, tener victoria sobre él, no buscar excusas. Eso es la gracia. Y pensamos que la gracia es para siempre. Y aunque hay a veces algunos textos de manera poética que nos da a entender que la gracia de Dios es para siempre, porque claro que es para siempre, porque Él es amor, pero sabemos que no vivimos para siempre. Y sabemos que Dios le va a poner un fin a esta tierra, entonces la gracia algún día se va a cerrar, la puerta de la gracia se va a cerrar, se cerró en el diluvio. Diría el pastor Andrés Portes, ¿lo conocen? ¿Sí o no? Que dice así, ¿verdad? ¿Se cerró en el diluvio? Claro que se cerró. Cuando la puerta de la arca de Noé se cerró, ¿qué pasó cuando estaban afuera? Comían, bebían, estaban tranquilos, festejando y burlándose, porque no llovió ahí nomás, llovió 7 días después. Pero ellos no sabían que ya estaban condenados. Esa puerta nunca más se iba a abrir para ellos. O sea que la gracia de ellos se acabó ahí. Dios le puso límites. Y vino el juicio. Por ejemplo, con los amorreos también vino el juicio. Los amorreos, de hecho, algo se menciona en la escuela sabática, que eran parte del pueblo de Canaán. Dios le tuvo paciencia por 400 años. Y usó luego el pueblo de Israel para, entonces, caer un juicio. Llegó también con los Sodoma y Gomorra. ¿Sí o no? ¿Cayó luego del cielo? Sí. ¿Fueron consumidos? Sí. O sea, Dios obviamente da tiempo. Él no llega con un juicio así de la nada y se acabó. Él avisa. Al mundo antediluviano dio 120 años. A los amorreos 400. ¿Ven la misericordia? ¿Ven la gracia? Pero pasa que la gracia y la misericordia van de la mano con la justicia. No son separadas, ni unas más ni otras menos. Los dos son juntas. Entonces, ya no nos gusta, que suena como que castigo, ¿no? Pero es que la justicia divina es amor. Amor por aquellos que sí sufren y claman por las abominaciones y el pecado de este mundo. ¿Cuándo va a haber justicia? No. ¿Acaso cuando no pasamos una desgracia, no decimos, Señor, ¿cuándo hará justicia? Dios tiene que hacer justicia, Dios tiene que poner límites. Le hizo también con Jerusalén. Cuando Jerusalén, antes de que fuera destruida por Babilonia, por Nabucodonosor en el año 70, no tuvieron ellos, pero muchísimo tiempo para preparar y arrepentirse. Inclusive hasta cuando Jesús estaba aquí, 33 años tuvieron para, aunque Jesús empezó su ministerio ya a los años 30, cuando tenía 30 años, pero tuvo tiempo de sobra. Hasta Esteban, cuando les predicó el Sanedrín, les volvió a hacer un llamado y lo rechazaron. En el año 70 vino entonces el juicio. No porque Dios también manda el juicio, sino porque ya esa nación quedó desprotegida. Si tú no estás con Dios, ¿quién va a entrar allí? Satanás. Y Satanás, ¿tú crees que no quiere destruir al pueblo? Quiere destruir a los seres humanos. Claro. Donde tenga la mínima chance, Dios se retira para proteger a las personas. Él entra y destruye y hace lo que quiere. A Jerusalén le pasó en el año 70. Pasó con Babilonia también. El mismo imperio de Babilonia fue conquistado por los medios y los persas. Y le llegaron advertencias, Dios le tuvo paciencia, dijo, ok, suficiente. Y se acuerda que estudiaba el libro de Daniel, ya estaba ahí, había fiesta, estaban burlándose de Dios, porque estaban usando los utensilios del santuario de Dios que habían robado de Jerusalén. Y luego aparece una mano, que era la mano de Dios, diciéndole tekel, tekel, menem, uparsin, y que decía, tu imperio ha sido colocado en balanza y ha sido hallado falto. Y esa misma noche murió el rey y Babilonia fue conquistada por los medios de los persas.
¿Creen que eso no va a volver a suceder? Pero ahora con el mundo, claro que sí. Mira lo que dice Apocalipsis 22. Entonces, el que es injusto, estas son unas palabras que Dios todavía no las pronunció, pero las va a pronunciar. El que es justo, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ahí está hablando Dios en un momento donde para la humanidad la puerta de la gracia se va a ver cerrada. El que cree en Dios y está sellado para salvación, seguirá practicando la justicia y será siendo justo. Pero el que no, seguirá siendo inmundo, seguirá practicando la injusticia todavía, etcétera. Todavía no han sido pronunciadas esas palabras, pero vendrán. Vendrán cuando el tiempo de la gracia se termine. Pero luego viene el veredicto y la sentencia. Vamos a Génesis 11, versículos 6 y 7. Porque Dios hace la investigación, ahora viene el veredicto. ¿Culpable o inocente? La sentencia. Versículo 6 dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, como lo puse aquí arriba, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado, lo que han propuesto hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Saben que el hecho de que era un solo lenguaje y que habían comenzado a ser un solo pueblo era el primer inicio para tener un orden mundial? Satanás siempre ha querido tener un trono aquí en la tierra. Porque el momento que él logró que Adán y Eva pecaran, él dijo, esta tierra es mía, porque los humanos me eligieron a mí. Esa es la acusación de Satanás. Y nos tomó captivos, por así decirlo, nos raptó, nos secuestró. Y él quiso de esta tierra hacer su terreno, su imperio, su trono. Y lo quiere seguir haciendo, no desiste. Pero lo quiso hacer con Nimrod y con esa generación. Un orden mundial. Un lugar donde él también, a través de seres humanos, pudiera tener su trono y él mismo mandar a través de este pueblo rebelde. Y es interesante que ahora, ¿cuál es el método que usa Dios para poner orden en esta cuestión? Dice, confundamos sus lenguas. Y ahí viene el problema de los idiomas. Porque Dios les confundió las lenguas a todos y ya no pudieron seguir construyendo. De ahí es que entonces surgen las lenguas madres que luego siguieron evolucionando, ¿no? Y hoy tenemos quién sabe cuántos idiomas, miles de idiomas en el mundo. Pero yo le voy a hacer una pregunta interesante. Porque usted dice, bueno, sí, ahora por eso pues, cada país o cada parte del mundo hablan un idioma, ¿no? O idiomas parecidos, ¿no? Le digo, el español no es un idioma madre, el inglés tampoco. Un idioma madre es el latín o el hebreo, el antiguo hebreo o lo que era el acadiano. Fueron, pues, lenguajes de allá, los más antiguos que se conocen, ¿sí? Pero el español viene del latín, viene del griego, viene del árabe, es una mezcla. ¿Lo sabía? Le vamos a dar una clase de castellano aquí de España. Pero el español que nosotros hablamos es una mezcla de diferentes raíces. Nosotros tenemos árabes en nuestro idioma, ¿no lo sabían? Pantalón, por ejemplo, en árabe se dice igual. Camisa se dice camis en árabe. Almohada. Por ejemplo, ojalá. Ojalá. ¿Alá quién es? Dios. O sea, tenemos frases de los árabes. No me quiero desviar, pero básicamente de los árabes. ¿Por qué? Porque España hubo un tiempo donde estuvo conquistada por los árabes, ¿ok? Y el español pues sale de ahí, de España, ¿no? Del castellano, ¿ok? Pero tenemos griego también. Por ejemplo, teología solamente. ¿Eso es griego? Teo, Dios, logía, estudio de la palabra de Dios o de Dios, ¿sí? Hay muchas palabras, especialmente los términos médicos, son todos griegos. Entonces tenemos griego y luego le echamos a cada país, ¿no? En toda Latinoamérica entendemos, pero todos decimos algunas palabras diferentes, ¿no? Entonces no vaya a pensar que el español es el gran idioma antiguo. No. Ha sido la evolución constante de diferentes mezclas e influencias, ¿ok? El inglés tampoco, así que no se pongan muy orgullosos los americanos, porque el inglés tiene mezcla de alemán, viene del alemán, etcétera. Ahí ya no me diga cómo, porque ahí ya no investigué tanto, pero sé que viene del alemán, aunque no se parecen mucho, pero cuando estudie usted alemán vas a ver que sí se parecen algunas cosas.
El punto es que aquí Dios cambia y transforma y mezcla las lenguas. Y como ya las personas no tenían tal vez el traductor de Google, entre ellos no se podían entender por más inteligente que era. Porque imagínate, de repente, nunca había muchos idiomas y de repente, ¡pum! Eso es un milagro. Cada uno hablaba un idioma diferente. Entonces se trabó el plan, se frustró el plan de Satanás. Y Dios dijo, acá se para. Porque Dios le tiene que poner un fin, le tiene que poner un control, porque Dios tiene que cumplir lo que Él ha dicho que se va a cumplir. Y Satanás nunca le va a cambiar los planes a Dios. Por eso Dios dice, ¿tú crees que lo vas a terminar? No. ¡Pum! Les cambió el idioma a todo el mundo allí y se dispersaron para diferentes lugares. Porque el objetivo de Dios era que llenaran toda la tierra. Y si Dios hubiera bajado, le hubiera dado un sermón, no iba a funcionar. Entonces, como se confundieron las lenguas, ahí en sí entonces el pueblo no le quedó otra que esparcirse por toda la tierra, y cada quien empezó a ir para lo que es Asia hoy, luego el África, luego Europa, luego América, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a los idiomas. Dios dice, mi plan se va a cumplir, les guste o no. Vamos entonces ahora a la ejecución de la sentencia. Versículos 8 y 9. Dice así esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babel, confusión. Entonces, dice que Babel o Babilonia ha caído. Volviendo a Apocalipsis, dice que ha caído. Interesante, vamos llegando por allí. Entonces, después que se confundieron las lenguas, en vez de una maldición, una bendición. Entonces el mundo empezó a poblarse como era el objetivo de Dios. Pero pasando miles de años después, le pregunto, ¿cómo está el mundo hoy? Está pasando todo al revés ahora. No me creen, búsquenlo en el internet. Los seres humanos ya no viven en el campo. La gran mayoría en las grandes metrópolis. Todas las gente forzando, unos porque quieren y otros porque se están forzando por las circunstancias, a mudarse a las grandes ciudades. Ese siempre fue el objetivo de Satanás. Otra vez, porque para tú tener un orden mundial, tú tienes que tener control sobre las personas. Y si están todas esparcidas por el mundo, es difícil. Pero si las tienes encerraditas en metrópolis, ahí está fácil. Y está sucediendo. No nos damos cuenta, decimos, no, hay que trabajar. Acá hay jale. Por eso me voy para Denver. Me voy para Nueva York. Es que ahí está jale. Y las circunstancias nos obligan a nosotros a hacer lo mismo. Volver a grandes ciudades. Y más, están queriendo inventar ciudades de los 15 minutos. El objetivo de ellos, del mundo que estamos hoy, es que algún día todas las ciudades no tengan, o sea, todo el mundo se pueda mover en un radio de 15 minutos de distancia. Inspiración, eso es información libre. Claro, no va a estar las noticias grandes. Tiene que investigar un poquito la gente que no está manipulada por el gobierno, por políticos o por gente que se busque información neutra. Y usted va a encontrar eso. Además, a veces los políticos lo han dicho. No hay ningún problema. El problema es que el ser humano no presta atención. Entonces, ¿se va a empezar a cumplir lo que pasó en Génesis? Claro que sí. Panorama del tiempo final. El libro de Apocalipsis describe una coalición global y donde se unen los reyes y la ramera, las hijas de la ramera, los comerciantes y las multitudes. ¿Por qué dice las rameras, hijas de la ramera? Porque ahorita vamos a ver que Apocalipsis en el capítulo 17 me da más detalles de quién es Babilonia. Ya vimos Babilonia desde el punto de vista de Génesis, ahora vamos a ver Babilonia desde el punto de vista de Apocalipsis. Pero donde más información hay de lo que es Babilonia está en el 17, Apocalipsis 17. Y vamos a ver que a Babilonia también hay otro nombre, se le llama la ramera, la madre de la ramera. Y si es madre es porque tiene hijos o hijas. ¿Y por qué le dice las rameras? Bueno, es una palabra que no se usa, pero es que si usted pusiera prostitutas, pues suena como muy fuerte, ¿no? Pero está hablando de eso. Ahora, no está hablando de una persona prostituta, está hablando, recuerde, de un sistema que se corrompe, que dice seguir a Dios, pero vende o se vende con Satanás. O sea, alguien que no es fiel. Por eso le llama la ramera. Nosotros no vamos a hablar de
sistema. La primera bestia, Babilonia, y la ramera es lo mismo. Es el mismo sistema. Que dice ser religioso, que dice ser cristiano, pero no lo es. O es amiga y es fiel a Dios. Ahora, recuerden que en Apocalipsis se refleja o se revela Jesucristo. ¿Están viendo a Jesús en medio de todo esto? ¿Están viendo la intención de Jesús? Porque no es que Jesús empezó a revelarse en el capítulo 1, capítulo 2 y 3, y ya más adelante se va, ¿dónde está Jesús? Solo imperios. Pero es que Jesús está ahí. En Génesis vemos que él mismo descendió y puso orden. Y en Apocalipsis es Jesús diciendo, mira, recuerda lo que ha pasado, cae Babilonia, partícipes de ella, porque tú eres mi pueblo, tú no eres parte de los descendientes de los rebeldes, de los descendientes de Caín, de los nuevos rebeldes del mundo moderno hoy. Tú eres mi pueblo, pero te aviso cómo es el pueblo falso, cómo son las personas que son engañadas por un sistema, para que tú no caigas en ella, salgas de ella y le prediques al mundo, oye, prepárate, Jesús viene, que lo que están queriendo hacer ellos no es más una artimaña satánica a la cual va a fracasar y no tendrá más nada que engaño, destrucción y sufrimiento, porque el Satanás no te puede dar lo que no tiene. Y si hay algo que no tiene Satanás, es paz y esperanza. Entonces hay que avisarle al mundo, mira a Jesús, lo habíamos visto en el mismo capítulo, del capítulo 13, el capítulo 12, luego también, luego ahora el 14, este mismo capítulo, vamos a ver 2, 3 versículos después, que dice, aquí está la paciencia de los santos. Los santos son los hijos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Jesús nos está hablando constantemente. Es parte del Evangelio eterno. Entonces, para ir entendiendo el panorama final, y disculpen que aquí son muchas letras, pero es que hay que leerlo, familia. Es Biblia. Lo puedo resumir tal vez en mis palabras, pero es mejor que la Biblia hable, porque la palabra de Dios es la que transforma, no la del hombre. Entonces, Apocalipsis 17, versículo 1 al 6. ¿Sí? Acompáñenme, dice aquí. Vi uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome. ¿Sí? Los 7 copas también es algo que está en unos capítulos anteriores, no nos va a dar tiempo de repasar eso. Pero dice, el ángel dice aquí, ven acá y te mostraré la sentencia contra, y lo parte importante lo puse en amarillo, la gran ramera. Acuérdate que la ramera es Babilonia, la ramera es la bestia, es lo mismo. La que está ahora, dice, ahora empieza a dar más características. Dice que está sentada sobre muchas aguas. ¿Se acuerdan que la primera bestia salió de muchas aguas, un lugar donde había muchas aguas? Pero agua no significa agua literal, sino un lugar donde hay mucha población, un continente antiguo, donde había imperios. ¿Okay? Luego dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. O sea que los reyes, presidentes de la tierra, también se acuestan, simbólicamente hablando, con esta ramera. O sea, van con ella, le piden la bendición, le dan besito en la mano. Se entregan a merced de ella, no importa qué país sea y el poder que tenga. Van con ella y ahí se inclinan. ¿Está pasando? Sí, claro, está pasando ahí. Miren, luego dice, han fornicado los reyes de la tierra, dice, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Lo mismo que dice el segundo mensaje, el segundo ángel. Aquí en Apocalipsis 14 dicen lo mismo, vuelve a empezar a decir, se han embriagado. O sea que también las personas, no solo los reyes, sino las personas que se han embriagado, o sea, han caído en el engaño, también está hablando de esas personas. Y luego dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata es rojo, ¿okay? Llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Interesante, ¿se acuerdan de esa bestia? Dice que ahora es una mujer sentada sobre esa bestia. Esa bestia, o esa mujer, recuerden que la mujer es una iglesia, según la profecía. Tanto puede ser una iglesia pura, verdadera, como la iglesia de Dios, o la iglesia falsa. En este caso, si está montado sobre una bestia, que parece un dragón, y que muchas cabezas y todo eso, pues no es la iglesia de Dios, ¿verdad? La iglesia de Dios es santa, pura y perfecta. Y no se contamina, dice que es virgen, no se contamina con otras cosas. Pero aquí sí, esta mujer dice que sí. Y dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Escarlata es rojo. Entonces usted tiene que buscar un sistema que maneja el mundo, que quiere controlar el mundo, que tiene influencia en el mundo,
que también usan ese tipo de ropa, escarlata, púrpura. Pues se lo dejo de tarea para que usted lo busque a ver quién se viste de esa manera, con esos colores. Luego dice, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Oh, entonces también es un sistema rico, que tiene billones y billones y trillones de dólares. O sea, es un sistema del más rico que hay en este mundo. ¿Ok? Y luego dice, y tenía en la mano un cáliz es una copa, de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. O sea, como diciendo, en su mano tenía una copa con la que hace embriagar, simbólicamente, ¿no? Embriaga a los moradores de la tierra, ¿sí? Para que crean sus artimañas, sus doctrinas falsas. Luego dice, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y luego dice, vi a la mujer ebria, emborrachada, ¿no? De la sangre de los santos. O sea que también es una mujer, si es una mujer es una iglesia, que está emborrachada con la sangre de los santos. O sea que derramó mucha sangre de hijos de Dios. Entonces usted va viendo las características y uno dice, bueno, creo que ya sepa dónde va la historia. Y no es porque, repito, eso es un ataque a una persona específica. No, no, no. Dios tiene hijos en todos los lugares, aún dentro de sistemas que todavía algunos no saben qué es el error. Pero el sistema que Satanás usa, eso es lo que Dios desenmascara, para que tú no estés allí. Y si lo conoces por primera vez, de repente tú estás allí, es para que salgas. Si realmente amas a Jesús, salgas de allí y busques a Jesús. Entonces, luego dice aquí, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Qué tremenda imagen de lo que es Babilonia. Ahora, si dice que es madre, significa que tiene hijas. ¿Quiénes serán las hijas? Pues iglesias, porque estamos hablando de una mujer, ¿no? Iglesia, que representa iglesia. Iglesias que, pues, heredaron cosas de la madre. Si usted tiene una hija, su hija en algunas cosas se va a parecer a usted, tanto físicamente como en carácter, en costumbres. Entonces, estas otras iglesias, está hablando de otras iglesias, todavía dicen ser iglesia de Dios, con una mujer, pero comparten doctrinas o tradiciones de la madre, que es Babilonia. Son las hijas. Entonces, no es solo la madre, sino las hijas, las que ella también tiene engañadas. Pero vamos a avanzar. Para resumir las características de la ramera. Entonces, un resumen para que entonces podamos en nuestra mente poder tener una idea más concreta y no con tanta información, vamos a resumirlo. Dice, eso entonces, una mujer ramera representa a la iglesia apóstata, o sea, una iglesia que abandonó la fe, se alejó de Dios, aunque dice seguir a Dios, pero más bien sigue al diablo porque cree y practica cosas que el enemigo le ha dicho que tiene que enseñar. Punto número 2, el acto de sentarse sobre muchas aguas significa que tiene dominio global sobre la gente también. Es algo mundial. Luego también dice, es una iglesia que sostiene relaciones ilícitas, de manera simbólica, con los poderes políticos del mundo. La mujer no está hablando aquí solo de un rey o de un presidente, está hablando de una iglesia que se mezcla ilícitamente, simbólicamente, con los reyes de este mundo, con los políticos. O sea, punto número 4, es una iglesia que le da a las naciones el vino de sus falsas doctrinas, embriaga a las naciones, los engaña. Es una iglesia cuyos colores predilectos son púrpura y rojo o escarlata. Es una iglesia rica y ostentosa, que está ataviada con oro, piedras preciosas y perlas. O sea, que si usted ve una iglesia pobrecita, común y corriente, pues no es esa. Usted tiene que mirar una iglesia que tenga una ostentación, oro por todos lados, perlas preciosas, billetes, ¿no? Es una iglesia con hijas que nacieron de ella y que actúan igual que la madre. El último punto es una iglesia que en su historia está manchada con la sangre de los mártires de Jesús. Pasó en la Edad Media, pasó eso. ¿Cuántos mártires no murieron? Millones a lo largo de los años. Pero ¿saben qué, familia? Dios tiene la última palabra. Y la gran Babilonia caerá como cayó. Se vuelve a repetir, solo que ahora de una manera un poco más mundial. Entonces, según Apocalipsis 18, 9 y 10, dice, los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, de la gran
de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. ¿Vendrá un juicio para Babilonia, para este sistema y para todo el que siga este sistema? Claro que sí. Así como vino un juicio para Babel, claro. Como vino un juicio para los antidiluvianos y vino el diluvio, sí. Como vino un juicio para Sodoma y Gomorra, sí. Dice capítulo 18, versículo 21, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será nada. Hasta que el plan de Satanás de nuevamente hacer un orden mundial, que siempre lo ha querido hacer y lo sigue intentando, fracasará. Fracasará porque aunque logre al mundo entero, o sea, la mayoría de las personas, siempre va a ser remanente. Y mientras esté remanente, Dios tiene el control, no Satanás. Mientras haya un remanente, y porque fuimos comprados con la sangre de Cristo en la cruz, es que nosotros ahora ya no somos esclavos, no somos rehenes, no somos secuestrados de Satanás, sino que ahora Cristo paga el precio y nos rescata para Él. Y somos de Él. Por eso Jesús puede decir, mira, tú puedes hacer tu fiestita allá en la tierra, pero con permisito, dijo Monchito, decía ahí el chavo, ¿no? Con permisito, pero allá hay mi pueblo también. Así que yo tengo derecho a meterme allí. Y yo voy a controlar cómo termina la historia. Tú puedes ser parte de este orden mundial, tú puedes aceptar lo que se ponga, pero donde sean cosas contra de Dios y tú la aceptes, la Biblia dice, tendrás la marca de la bestia, o sea, estarás del lado de Satanás, que se disfraza a través de estos poderes. Pero si tú te rechazas a eso y dices, no me quiero obedecer a Dios, antes que a los hombres, tendrás el sello de Dios, porque te mantendrás fiel a Él, tendrás quizás persecución, vendrán tiempos difíciles, pero en las persecuciones nos deleitamos, como dice Pablo. Nos deleitamos porque estaremos llenos del Espíritu Santo, el miedo se disipará, y aunque vengan tiempos difíciles, no tendremos miedo ni de la muerte, porque sabremos que aunque si morimos, no importa, es un abrir y cerrar de ojo, cuando Jesús venga, resucitaré. Y este mundo pasará, y después miraremos para atrás, ¿y dónde está el mundo? ¿Y el diablo dónde está? ¿Dónde está la Babilonia? ¿Dónde está la ramera? ¿Dónde están los poderes? ¿Dónde están los presidentes? ¿Dónde están los imperios? ¿Dónde está el nuevo orden mundial? Nunca más existirá. Y tú y yo estaremos en el reino para siempre. Por eso dice el dicho que el que ríe último, mejor. No por una manera burlona, sino porque así funciona. Dios está al control y tiene la última palabra. Mira lo que dice aquí sobre la oposición que habrá hacia este pueblo que se niegue a obedecer este orden mundial, esta nueva tentativa de controlar el mundo. De hecho, habíamos visto que llegará un tiempo, lo dice Apocalipsis 13, que este sistema, cuando se unan más las naciones y esta religión, se va a imponer o se va a prohibir comprar y vender para aquellos que no acepten lo que ellos pongan. O sea que los mercaderes, todo lo que es el negocio, la economía está directamente involucrada. Y hoy en día no hace falta indagar mucho de decir, ay, ¿cómo eso va a pasar? En el COVID ya pasó, si usted no se ponía el pinchazo, perdía el trabajo, o no podía viajar. Y no estoy diciendo que el pinchazo tenía nada que ver con la marca de la bestia, no tiene nada que ver. Estoy hablando de la situación mundial, cómo ellos pueden controlar en cualquier momento. Es más, con un solo clic le vacían la cuenta del banco, hermano. ¿Quién somos nosotros? Estamos así de vulnerables. O de repente donde ellos digan, hubo un apagón, un cyber attack, ¿no? Y de repente se apague todo el internet por 3 días. No solo haya caos en esta tierra, sino que cuando se prenda todo digan, ups, sorry, desapareció, lo subió en modo. ¿A quién le va a llorar? O diga, bueno, no, ahora sí, si tú quieres recuperar tu dinero, bueno, mira, hay nuevas reglas. Con el COVID también hubo reglas, ¿sí o no? Que había que seguir. O ¿quieres libertad? ¿A qué reglas? Más. Claro, eso fue por cuestión de salud, pero estoy hablando del principio, ¿no? Oye, mira, ¿quieres recuperar todo? Sorry, disculpan que unos nos hackearon, dizque nos hackearon, ¿verdad? Pobrecitos, ellos crean el problema y luego traen la solución. El mundial tiene un eslogan, ellos dicen order out of chaos, o sea, creas un caos para entonces controlar. Y tristemente la mayoría del ser humano son ovejitas y siguen ahí a las masas, ¿no? Pero cuando se trata de espiritualidad, familia,
no tenemos que seguir ninguna masa. Tenemos que seguir al Cordero. Si somos verdaderos corderos, debemos seguir al Cordero, no seguir a la bestia, no seguir al sistema que imponga el mundo. Hay que seguir a Dios. No podemos caer en la trampa y dejar y no usar nuestra razón, porque a veces pareciera que no usamos la razón, la lógica. Tenemos que volver a la Biblia y decir, no, espérate, discernimiento. ¿Qué es lo que está pasando? Señor, ¿esto es tuyo o no es tuyo? ¿Qué hago? ¿Voy para acá o para allá? Y no le pida que responda al pastor. Cada persona tiene que tomar su decisión. Entonces, miren lo que dice aquí, ya para ir avanzando, familia. Esto no está en la Biblia, esto lo dice el libro que escribió también la hermana Elena White. Dice, el tal llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres en posición de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia siguiendo el ejemplo del papado. Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Toda nación se verá envuelta. Acerca de este tiempo, Juan, el revelador, declara, estos tienen un mismo propósito. Habrán un vínculo universal, una gran comunión, una confederación de fuerzas de Satanás. O sea que cuando usted vea estas cosas, no crea que es de Dios. Tengamos mucho cuidado. Próximo slide tenemos allí, sigue diciendo. Nuestro pueblo ha sido considerado demasiado insignificante para ser digno de ser tomado en cuenta. Porque cuando vengan estas leyes, cuando este orden mundial se quiera volver a imponer a través de la ramera, de Babilonia, de las bestias, que es los mismos sistemas, cuando vean un grupito que se opone, van a decir, esas son la minoría, esos son unos rebeldes locos que no quieren obedecer. Así como el que no quería obedecer ponerse una máscara. Y a veces hasta había bronca entre los hermanos porque quien se ponía una vacuna, ¿no? y a ver, qué cosas cuando tuve eso del COVID, ¿no? Los mismos hermanitos a veces peleándose porque quién se pone y quién no se pone, ¿no? Cosas totalmente secundarias y que eso es a conciencia de cada quien. Pero ¿qué te enseñaban las noticias? El que no se lo pone es malo, es conspiranoico. Ese no está a favor del bien común. Porque él puede seguir contagiando. Mira, él no le preocupa a tu prójimo, él no le importa a la sociedad, es un rebelde. Bueno, aquí va a pasar, pero con cuestiones espirituales. A ese grupito, esos son rebeldes de la sociedad. Es más, son los terroristas. No porque hagamos algo malo, sino porque no queremos seguir la mayoría. Entonces dice aquí, será considerado un pueblo demasiado insignificante para ser digno de ser tomado en cuenta, pero vendrá un cambio. Dentro del mundo cristiano se están llevando a cabo movimientos que necesariamente traerán a la prominencia al pueblo que guarda los mandamientos. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios, porque seguirán viniendo juicios de Dios en la tierra para llamar la atención de las personas y que se arrepientan, y en vez de arrepentirse, le van a echar la culpa a alguien. Óyeme, ¿por qué siguen cayendo juicios de Dios en esta tierra? Alguien tiene que tener la culpa. ¿Qué estamos haciendo mal? Porque Dios está enojado con nosotros. Allá hay un grupito, míralo. Esos son los rebeldes. Dice que guardan el sábado, esos anticuados. Por eso Dios está enojado y nos siguen mandando juicios o desastres. En vez de echarle culpa al diablo, ¿no? Diciendo que escrúpulos de conciencia serán presentados como abstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. O sea, van a pasar eso del pueblo de Dios. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. O sea, ella está diciendo que va a haber pastores de iglesias cristianas que van a decir, familia, las instituciones civiles, Dios las ha puesto allí porque Dios quita y pone reyes. Y van a manipular los textos y van a decir, obedezcan lo que diga el gobierno. Pastores, cristianos, ni siquiera políticos. Y luego dice, en las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue injustamente enjuiciado? Como no había pruebas para condenarlo, ¿qué hicieron? Los líderes religiosos de esa época, no convertidos, rebeldes, junto con el poder de Roma,
levantaron falsos testimonios, porque era común pagarle a falsos testigos, hey, te pago y ve y di que tú viste esto, esto y aquello. Y a Jesús lo condenaron en cantidad de mentiras contra él, para entonces decir, blasfemia, y ahí lo crucificaron. Al pueblo de Dios le va a pasar lo mismo. Se levantarán falsos testimonios contra ellos, tanto de adentro, quizás de gente conocida, como de gente no, que hasta es posible que se les pague para ir a decir mentiras, entonces para que uno sea encontrado culpable. Va a volver a pasar, lo que le pasó a Jesús va a volverle a pasar al pueblo de Dios. La diferencia es que el pueblo será crucificado en una cruz porque ese precio ya lo pagó Cristo. Pero el pueblo pasará por la tribulación, por la angustia de sufrir por causa del nombre de Cristo y del Evangelio. Y para ir finalizando, en el conflicto de los siglos, dice lo siguiente este texto. Dice así, en el conflicto que está por estallar veremos realizar las palabras del profeta. Airós el dragón contra la mujer, Satanás contra la iglesia de Dios, y se fue a hacer la guerra contra el remanente de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea que cuando venga este último gran conflicto que será de batalla espiritual, porque el gran conflicto no serán bombas, acuérdense, aunque vendrán guerras y rumores de guerra, el último gran conflicto es espiritual. Es la peor de las guerras. Porque la Biblia nos dice que no es contra sangre y carne la guerra, la batalla es contra principados en las potestades de los cielos. Eso es la verdadera guerra, es la peor de las guerras, pero de esa, dice, aunque el dragón se ire, aunque el Satanás se enoje y derrame toda su ira contra el remanente, contra el pueblo que es fiel a los mandamientos y a la fe de Jesús, Dios le dará la victoria a ese pueblo. Porque la Biblia dice, el que persevere hasta el fin, no dice el que persevere a medias, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por eso debemos mirar a nuestro capitán y salvador Cristo Jesús. Porque Jesús dice en Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso Cristo es la verdad. Debemos estar unidos en la verdad. Cristo Jesús es la verdad. La palabra de Dios es verdad. Dice en Juan 17:17, santifícalos por tu verdad. Tu palabra es verdad. Tenemos que seguir unidos en la verdad. Es más, decía Martín que prefiero estar dividido por dividido por la verdad que estar unido por el error. Lo vuelvo a decir, es mejor estar dividido por la verdad que unido por el error. Si hay alguien que no concuerda por la verdad, bueno, yo prefiero estar dividido con tal de seguir la verdad. Pero unido por el error, solo por el que dirán, por ser amigo de alguien y todo. ¿Para qué? Entonces, la palabra de Dios es verdad. Debemos estar fundamentados en la verdad que es la palabra de Dios. Salmo 119, 142 dice, justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. O sea que la ley de Dios también es verdad. Los mandamientos de Dios también son verdad. Como Jesús es verdad, como la palabra de Dios es verdad. Y los hijos de Dios deben unirse bajo la plataforma de la verdad. Juan 17, que es una oración que hizo Jesús intercediendo por nosotros también hoy, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. No somos del mundo, familia. Hay gente que dice, ay, pero estamos en el mundo. Claro, Jesús dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y dice, como tampoco yo soy del mundo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Unidos en verdad? ¿Puede imaginarse usted que un padre y un hijo, pero que sean diferentes teologías? ¿Puede pasar? Porque dice aquí, Cristo está sacando un pueblo que se pare en perfecta unidad sobre la amplia plataforma de la verdad eterna. Aun si un hijo y un padre estuvieran separados por la verdad, hay que seguir a Dios antes que a un padre o a un hijo. Tenemos que poner las prioridades en orden. Jesús nos llama, familia. 1 Tesalonicenses 5, 22 y 23 dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Podemos confiar en nuestro Dios? ¿Podemos confiar en Jesús? ¿Podemos confiar en el Cordero que a través de las profecías, mira, va a pasar esto? No tengas miedo, solo
te advierto, porque te amo, así como Noé le advirtió al mundo de esa época diciéndole, óigame, entren al arca, aquí que se van a salvar, sigan a Dios, arrepiéntanse. No podían decir, ay, que Dios injusto, que Dios bravo, que Dios duro. No, era amor puro, gracia pura. El ser humano tomó la decisión y la mayoría se perdió. ¿Qué decisión vamos a tomar nosotros? ¿Vamos a estar de parte de la minoría? Porque la minoría es la que va a ser fiel a Dios. Le guste a usted o no le guste, la minoría será fiel a Dios, no la mayoría. Pero hoy en día no es popular ser políticamente incorrecto, ¿no? Todos queremos ser correctos, todos queremos ser parte, ¿no? En inglés decimos, we wanna fit in, ¿no? Queremos ser parte de, no queremos ser los raros, para que nadie nos mire raro. Eso como está de moda eso hoy. Y a veces, si sigues a Jesús, vas a ser mirado como raro. Vas a ser diferente, no loco, pero diferente. ¿Estamos dispuestos a ser diferentes? ¿Estamos dispuestos a lidiar con eso? ¿A aceptar que Jesús también fue marginado, fue criticado, fue juzgado? Se lo trataron de loco. Primero hacían las multitudes de a miles, hasta que Jesús les volteó a decir y les dijo palabras duras, porque la mayoría lo seguía solo por intereses de milagros. Y hasta los discípulos dijeron, palabras duras son estas. Uy, 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 Señor, ¿qué pasó? No que hacías milagro, ahora nos das un sermón así de cachetadas. ¿Qué pasó? Y Jesús le dice, ¿vosotros también queréis iros también? Y ahí Pedro dice, no, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. O sea que Jesús también zarandeó a su pueblo o a los que le seguían y decía, no, a mí no me sirven las multitudes, yo quiero los verdaderos. Miles lo dejaron a Jesús y poquitos son los que se quedaron hasta el fin con él. Así se va a pasar el tiempo en familia. Pero tú y yo no tenemos que estar afuera, ni parte de las masas. Tú y yo somos llamados a ser parte de ese remanente. Es el camino. Y si tenemos duda, dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Porque esto es un llamado de Dios. Esto es una invitación de Dios. No es una invitación de una iglesia, no es una invitación de un pastor, no es una invitación de un grupo de personas. No, esto es una invitación de Dios directa, sin importar religión, sin importar de dónde usted se creció, en qué idioma usted habla. Esto es un mensaje divino, una invitación del Dios eterno, el único, verdadero y salvador nuestro, que nos hace llamado. Y nos dice, ¿tienes duda? Yo soy el que te estoy llamando. No es el gobierno, no es tu familia, yo soy el que te llamo. Y si yo te llamo, te capacitaré. Tranquilo, no te preocupes. Solo quédate de mi lado. Decide por mí todos los días. Y yo lo haré. Yo completaré la obra en ti. Y si Dios con nosotros, familia, dice Romanos 8, ¿quién contra nosotros? En esta noche, familia, es un llamado a estar del lado del pueblo remanente. Hoy es un llamado, familia, nuevamente que Dios nos hace para que seamos parte y sellemos nuestra fe y nuestra suerte, por así decirlo, del lado de Dios y del Evangelio. Juguémosla por Él, que es el único que vale la pena. Tenemos que estar del lado del ganador. El otro ya perdió hace rato, solo está dando patadas ahogado, nada más. ¿Y para qué seguirlo? No tiene sentido. No hay nada que le pueda ofrecer. Pero Dios te ofrece todo, hasta dio la vida por ti y por mí. Y la cargará sus marcas por el resto de la eternidad para que nunca, por la eternidad sin fin, nos olvidemos del sacrificio que fue pagado para que tú y yo estemos allá en el cielo. Lo miraremos a Jesús. Inclusive la Biblia dice que algunos le preguntarán, ¿qué marcas son esas? Y Jesús les va a decir, esas heridas, yo fui herido, dice, en la casa de mis amigos. Es un texto uno de los que más me impacta. Porque Jesús le dirá, fui herido en la casa de mis amigos. ¿Quiénes son los amigos? ¿Dónde fue herido Jesús? Aquí, por culpa de nuestros pecados. Y por la eternidad adoraremos al gran Cordero, que tiene toda la honra, la gloria y toda la potestad, porque solo Él es digno. ¿Estamos del lado de Dios? ¿Estamos del lado del remanente? ¿Estamos del lado de la verdad? Jesús, la palabra, los mandamientos. ¿Estamos del lado del Cordero? Si quieres estar del lado del Cordero, pasa aquí de hoy. Si no te has bautizado, hay personas que tal vez no han pasado por algún motivo, otro, pasan cosas. Si no te has bautizado, pasa al frente. Porque esto no se trata de estar bautizado, no. Esto se trata de hoy estar entregado a Jesús. Y si no te has bautizado, claro, haz planes, habla con los líderes, habla con el pastor, para que se hagan planes, para que también
porque Jesús lo dice en Marcos 16:16, el que cree y fuese bautizado, ese será salvo. O sea que también es necesario imitar a Jesús. Hay que tomar la decisión de bautismo como Jesús lo hizo y nos dejó el ejemplo. Así que si hay alguien que no se ha bautizado, también pase al frente. Solo tú sabes quién eres. Yo no puedo leer corazones, pero una vez que termines, habla con los líderes y planifica el próximo bautismo para que haya fiesta en el cielo y fiesta en la iglesia, porque nos queremos gozar contigo también. Si quieres pasar aquí al frente entonces para decirle a Jesús, yo quiero ser parte del remanente, pasa aquí al frente. Sin pena, Jesús no tuvo pena de estar colgado en la cruz. Y le digo más, usted en las películas y por ahí algunas fotos, usted ha visto que Jesús está con un taparrabo, ¿verdad? ¿Sabía que Jesús no murió así? Cuando Jesús murió estaba desnudo. Claro, lo tienen que tapar, ¿verdad? Para las imágenes. Pero Jesús estaba desnudo colgando en el madero. La peor humillación y no tuvo pena ni vergüenza. ¿Qué es lo mínimo que puedo hacer yo por Jesús? Decir, Señor, ¿qué me cuesta hacer 5 pasos y decirle, Señor, públicamente, aquí estoy. Solo tú eres digno. ¿Cómo te voy a rechazar? ¿Cómo decirte que no, Jesús? Vamos a hacer una oración, luego de la oración vamos a tener una parte especial. O sea, la podemos cantar ahora mientras estamos aquí al frente. ¿Puedes cantar? ¿Una parte o después? ¿Sí puedes? Entonces, mientras estamos aquí al frente, tú cantas y luego terminamos con una oración, ¿sí? Así que aquí mi hermana va a cantar una linda alabanza en esta noche. Si hay alguien más que no ha sido bautizado o que ya ha sido bautizado tal vez, pasa aquí al frente porque aunque seas bautizado, es decisión todos los días. Todos los días tenemos que seguir a Jesús. Así que mientras aquí ella canta, medita, reflexiona, ora con el Señor allí donde estás, confiésate con Él, renueva tu pacto con Él, entrégate a Él, porque esto es una decisión personal y Jesús está mirando, Jesús está notando. A ver, ¿quién? La invitación que Él nos da esta noche. Vamos a meditar mientras nuestra hermana entonces también canta esta hermosa alabanza. Buenas noches, hermanos. Estoy un poco nerviosa, pero vamos a cantar para la gloria y honra de Dios. Amén. Because of
Gracias, gloria a Dios. Oremos. Querido Padre, en esta noche te alabamos y glorificamos porque tú eres bueno, porque tu misericordia se renuevan cada mañana. Y gracias, Padre, porque en esta noche nuevamente, a través de un libro tan amplio, tan profundo como el Apocalipsis, hemos podido ver a Jesús llamándonos una vez más. Gracias porque Jesús nos invita a no ser parte de lo que el mundo quiere hacer, a no ser parte de las artimañas y engaños del enemigo, sino a salir de allí y ser parte del remanente fiel. Ayúdanos, Padre, a ser parte de ese grupo que, aunque sea la minoría en esta tierra, aunque sea solo un remanente, es el verdadero grupo que tú vendrás a buscar. Por eso, Señor, ayúdanos a permanecer dentro de ese remanente, a permanecer mirando a Jesús, al Cordero, y caminando por donde quiera que Él va. Que pongamos a Dios por encima de cualquier hombre en esta tierra. Padre, si hay alguien que todavía no ha tomado la decisión de bautismo, toca su corazón para que también pronto tome esa decisión, se entregue a Jesús a través de las aguas bautismales y también pueda renacer en ti y su nombre pueda ser escrito en el libro de la vida. Si hay alguien más también que está en el valle de la decisión de renovar su pacto contigo, Señor, también toca sus corazones. Que ninguno de nosotros que estamos aquí presente y que tal vez alguien que nos ve en las redes, ninguno falte aquella mañana gloriosa cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Queremos ir a casa, Señor, queremos ir al cielo. Por eso también te pedimos que vengas pronto, porque queremos ver el rostro de Jesús. Acompáñanos en esta noche también a regresar a nuestros hogares, que podamos tener una noche reparadora, podamos descansar bien y que mañana en la mañana sigamos viniendo para seguir adorando y alabando tu nombre precioso, Señor. Gracias, Padre, por escucharnos. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas un feliz sábado y nos vemos mañana temprano a las 9:30, ¿comienza? ¿A 9? A las 9, tempranito, a las 9 de la mañana ya comenzamos la escuela sabática, hay cantos, hay alabanza y luego también otro mensaje mañana, así que vengan con alegría, con gozo y no se pierden de la bendición que el Señor nos tiene guardado para mañana. Que tengan una linda noche y que Dios me los bendiga.